Como les decíamos, nos acompaña Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar con uno de los titulares que veíamos en el repaso. Se estaba diciendo, a ver cuándo entra Felipe en campaña, a ver si Felipe le echa un cabo a Sánchez. No sé si lo de hoy es un cabo o cómo interpretan las palabras de Felipe González de que gobierne casi la lista más votada. Bueno, inicio diciendo todo mi respeto y todo mi cariño, toda mi admiración y toda mi gratitud para Felipe González y todo lo que significó para este país, ese gran presidente que fue Felipe González. Y respecto a las cuestiones que ha dicho, pues ha dicho una muy importante, y es que a él le gustaría que hubiera pactos. Y a nosotros también, en el Gobierno, nos hubiera gustado tener enfrente una oposición que hubiera sido de Estado. ¿Se acuerdan ustedes cuando cayó Pablo Casado y apareció el señor Feijóo y parecía que llegaba una persona propicia para llegar a pactos? Bueno, pues no llegamos a ninguno. No llegamos a ninguno. Y no, pese a que el presidente en aquella primera reunión, cuando se vieron en Moncloa, le ofreció 11 pactos de Estado, no uno ni dos, 11. Algunos de ellos, por cierto, que se incorporaran de nuevo al pacto antitransfugismo. Luego hemos visto que, claro, es que finalmente pues, a ellos el transfugismo normalmente siempre vienen a parar al Partido Popular. Y otro será, por ejemplo, el renovar el Consejo General del Poder Judicial, que no era más que pedirle al Partido Popular, oiga, cumpla la Constitución después de 5 años. El otro día leía una información y me llamaba mucho la atención porque había mucho paralelismo entre lo que ha hecho el Partido Popular en España y lo que ha hecho Trump en Estados Unidos. Están habiendo sentencias, en este momento el Supremo norteamericano, en el que está habiendo retrocesos de derechos de la población afroamericana, de las mujeres, incluso de jóvenes. Bueno, pues eso se supone, eso está ocurriendo porque hay un Tribunal Supremo de una mayoría muy amplia conservadora. Y esto ocurre porque el magistrado del Tribunal Supremo que le tocaba nombrar a la presidencia Obama, es decir, al presidente Obama, lo que hizo el Partido Republicano fue bloquearlo. De tal manera que como lo bloqueó en el Senado no pudo nombrarlo y luego llegó el Trump en este caso y nombró, y por eso hay una mayoría tan amplia conservadora. Exactamente lo mismo que hace el Partido Popular, bloquear porque consideran que ellos necesitan una mayoría conservadora para retroceder en derechos. La interrupción voluntaria del embarazo es un ejemplo, y también para cuando tengan problemas judiciales, intentar que no tengan el resultado que en ocasiones deberían tener. Pero esto de Felipe González, de que gobierne la lista más votada, ¿les interesa ese debate ahora o cómo lo interpretan? Pero la lista más votada, la pregunta habrá que hacerse al Partido Popular, si va a apoyar al Partido Socialista cuando seamos la lista más votada el 23 de julio. Pero si es el PP la lista más votada. Pero mire, no, es que esa pregunta, para hacérsela al Partido Popular, cuando el Partido Socialista sea la lista más votada, no hace falta hacérsela, porque ya pasó en el año 2019. ¿Y qué hizo el Partido Popular? Pues votó en contra. Y por cierto, hablando de lista más votada, ¿dónde ha respetado el Partido Popular la lista más votada? ¿En Canarias? ¿En Extremadura? ¿En Valladolid? ¿En Toledo? ¿En Talavera de la Reina? ¿En Burgos? Es decir, menos cinismo y más realidad. Vamos a competir a las elecciones. Desde luego el Partido Socialista, la tendencia de las encuestas, todas coinciden en que vamos al alza, el Partido Popular va a la baja y por tanto nosotros vamos a ganar las elecciones del 23 de julio. No sé si Felipe González va a hacer algún mitin. El que parece que está lanzado es Zapatero. Bueno, otro gran presidente que forma también parte de nuestra mejor historia, ¿no? De la historia del Partido Socialista y de la historia de España. Y desde luego Zapatero, pues que ha gobernado, que sabe bien lo que hemos hecho durante estos años gobernando, porque tiene mucha relación con nosotros, sabe lo difícil que es gobernar, que él también recibió tantas mentiras, tantas insidias, tantas calumnias, tantos bulos. Pues yo creo que él está saliendo a defender lo que en justicia cree que es, que somos un gobierno que ha gobernado en situación muy complicada y que ha garantizado que nuestra economía esté más sólida que nunca, que tengamos un empleo de calidad, que hayamos ampliado derechos, que consigamos fortalecer nuestro sistema público de pensiones, es decir, que hayamos hecho una política que al final lo que ha significado es mejorar la vida de la gente, así de simple. En una situación de unas elecciones tan abiertas como la que pronostican las encuestas, y luego hablamos de ella, el Partido Socialista está tensionado en todo el territorio. Y otra cuestión, ¿echan en falta o van a pedir que otros referentes del partido, de otros gobiernos, en distintas épocas, de Felipe González, de Zapatero, salgan también estas 3 o 4 semanas que quedan a la palestra? Pues mire, el Partido Socialista está cada día más activado.
y cada día más optimista, viendo las tendencias y sobre todo viendo lo que tenemos enfrente y lo que significaría de retroceso para nuestro país. Y a partir de aquí, claro que nos vamos a volcar todos los militantes. ¿Y sabe lo importante? No es ya que el estado de ánimo en el Partido Socialista cada día sea mejor. Lo importante es que esto está trascendiendo, que ya está llegando a la población, los ciudadanos progresistas, la gente moderada, la gente sensata, la gente de centro, ve que enfrente existe la posibilidad de que lo mismo, porque el Partido Popular y Vox en este momento son lo mismo, pues hagan que en los gobiernos tengamos gente antivacunas, gente antiaborto, falangistas, maltratadores. Bueno, pues eso es lo que no podemos permitir en una España, que es la España del siglo XXI, que tiene que mirar al futuro y no retroceder 50 años como está ocurriendo. Es que está ocurriendo en distintos factores. Es que no es necesario que la imaginación vaya a las nubes. No, es mucho más fácil que eso. Ya está ocurriendo que está habiendo retrocesos para los derechos de las mujeres. Ya está ocurriendo que se está humillando a las personas LGTBI. Ya está ocurriendo que hay censura. Fíjese, año 2023, hay censura con obras de teatro y con películas, porque se besan dos mujeres en una película de dibujos animados. Llega la ultraderecha, llámese Vox, llámese PP, y censura obras de teatro o películas. Bueno, pues yo creo que tenemos, por supuesto, que reivindicar la libertad creativa de los artistas, de los directores, de los actores, de los cantantes, de los escritores, y tenemos que reivindicar una España que mira al futuro, una España que quiere avanzar en derechos y que quiere consolidar lo que hemos hecho esta legislatura. Esta legislatura hemos llevado a cabo muchas reformas, teníamos ahí los fondos europeos y había que cumplir distintos hitos, pero es que también las hemos hecho porque tenemos vocación transformadora. Los gobiernos progresistas queremos mejorar la sociedad. Y esta legislatura que viene tiene que ser la legislatura de la consolidación de lo que hemos hecho y de que todos los rumbos que hemos tomado en transición ecológica, en digitalización, en avance de derechos, de libertades, en que haya un empleo de calidad, en que la economía sea sólida, sea robusta, todo eso se consolide en una próxima legislatura. Pero eso, para que pase eso y se consolide en la siguiente legislatura, hay que ganar el 23 de julio. Cuando usted me habla de que notan, de que hay un movimiento, una pulsión de movilización que no había antes en el electorado progresista de izquierdas, ¿se está refiriendo a algo que reciben ustedes o ese análisis que estamos viendo de las encuestas? Porque las encuestas, es verdad que en las últimas que hemos visto marcan una tendencia clara en todas, de que pierde apoyos el bloque de la derecha y gana la izquierda, aunque en bastantes de ellas sigue dando una mayoría estable, pero no sé si con la velocidad necesaria se está produciendo ese trasvase para que dentro de 3 semanas tengan ustedes posibilidades de gobernar. Mire, las encuestas de hoy, que todas son respetables y todas llevan detrás el trabajo de las distintas casas de encuestas que las hacen, coinciden en una cosa. Tienen distintas horquillas de diputados y de voto, pero coinciden en que en la última semana el bloque progresista y el Partido Socialista en particular ha recuperado 10 diputados, que ha perdido la ultraderecha, PP y Vox. Bien, quedan 3 semanas, 10 diputados por semana, imagínese, 3 por 10, como diría el señor Feijóo, 33. Por tanto, es posible, claro que es posible, es perfectamente posible. De hecho, la tendencia es una tendencia que cada día es más acusada, por eso el Partido Popular y Vox están demostrando cada día más nerviosismo. Porque la gente razonable de nuestro país, la gente que quiere que nuestro país avance, la gente que quiere que miremos al futuro, la gente que quiere que consolidemos todas las transformaciones y todas las reformas que hemos llevado a cabo en esta legislatura, pues está viendo que la opción que tiene es el Partido Socialista, que es la opción de consolidar esos cambios, de mejorar, de seguir mirando hacia adelante y de no retroceder décadas. Censura. Los gobiernos de ultraderecha de PP y Vox, censura están llevando a cabo en algunos municipios. Se están poniendo consejerías de justicia e interior, como la Comunidad Valenciana, que deberían defender los derechos de las mujeres. Se está poniendo a gente que no cree en la igualdad entre hombres y mujeres. Se están retirando banderas del arco iris para humillar a las personas LGTBI, para humillar a los homosexuales. Y se está haciendo de manera absolutamente explícita. En España está ocurriendo ya hoy. Todo eso está llevando que a la gente progresista, a la gente centrada, a la gente moderada, votará al Partido Socialista porque querrá que continúe esta senda de transformación. Esto que ha pasado esta semana o semana y media, los acuerdos, el ruido, Extremadura, Valencia, etcétera, el cambio de opinión, etcétera, ¿ha influido en las encuestas, en su opinión? Y le pregunto, quedan para las elecciones 3 semanas.
no se va a agotar ese filón ya, ahora, y habrá que tocar otros palos de aquí en adelante. Pero mire, si es que no es un filón, es que es de esto de lo que van las elecciones. Mire, la ultraderecha no es un partido más. La ultraderecha es un partido que lo forman personas que son xenófobas, personas que son machistas, personas que son maltratadores, personas que no creen en la igualdad entre hombres y mujeres, gente que quiere ilegalizar partidos políticos porque no piensan como ellos, que quieren acabar con las comunidades autónomas, que quieren acabar con los convenios colectivos. Esto es la ultraderecha. ¿Cuál es el problema? Que el Partido Popular ha asumido el discurso de la ultraderecha. Ese es el problema. Lo ha asumido de manera evidente y explícita, y esto ya no es un hecho que se pueda discutir, en materia de derechos de mujeres, en materia de igualdad, en materia de LGTBI, en materia incluso cultural de censura. ¿Cuánto le queda al Partido Popular por asumir con tal de gobernar? ¿Van a asumir al completo la ideología extremista antieuropea de la ultraderecha de Vox? ¿La van a asumir? Porque también ha quedado bien claro en estos días que son capaces de cambiar principios por poder de manera natural. Lo han hecho, bueno, hemos escuchado unas declaraciones de dirigentes del Partido Popular, tragándose sus propias palabras para tener el poder. Es decir, sin palabra, sin principios. Van a asumir el discurso, han asumido ya el discurso de la ultraderecha. De eso van estas elecciones. De si España mira al futuro y consolida las transformaciones de esta legislatura, o si retrocedemos 50 años. ¿Usted se cree que en España puede ocurrir como ya está pasando hoy en Europa, donde la ultraderecha tiene capacidad de decisión, que hay municipios donde se ponen carteles en municipio libre de personas LGTBI, o donde se permite y se fomenta que haya denuncias anónimas a parejas homosexuales, o donde se debate si dos mujeres pueden ser madres de una niña o solo lo puede ser, o de un niño, o si solo puede ser una de ellos? Este discurso, el problema en España es que lo ha asumido el Partido Popular. Por eso la ultraderecha en España se llama Partido Popular y se llama Vox, porque hacen lo mismo cuando están en el gobierno. Sobre el cambio de opinión, o decir una cosa y luego hacer otra, con respecto al pacto con Vox, por ejemplo, en Extremadura, en otras comunidades y ayuntamientos, le replican desde el PP que, bueno, que también Pedro Sánchez ha tenido que cambiar de opinión, de decir que no quería pactar con Podemos y, sobre todo, no aceptar los votos de RC o de Bildu. Mire, yo creo que el presidente lo ha explicado. Ha servido, el presidente ha dado distintas entrevistas en medios de comunicación diversos y en formatos diferentes, y creo que le han bastado unos días para acabar con las mentiras de años. Ha explicado con mucha claridad el presidente cuando uno tiene la responsabilidad de tomar decisiones, cuando en ocasiones, pues, digamos que la realidad impone que las decisiones que sean tomes otra, y explicas por qué has cambiado de opinión. Pero es que en este caso, en Extremadura el Partido Popular nos dijo que no podían pactar con Vox porque eran personas que deshumanizaban a los inmigrantes, que humillaban a las personas LGTBI y que no creían en la igualdad de hombres y mujeres. Esas tres circunstancias siguen ocurriendo. La ultraderecha no ha cambiado. Quien ha cambiado es el Partido Popular, que asume el discurso de la ultraderecha para gobernar. ¿Se tienen que tragar sus palabras? No les importa ni lo más mínimo, porque lo que por encima de todo quieren es gobernar. Sobre una cuestión que está muy de actualidad, comentábamos la intervención potente que parece que incluso le ha dado ánimo a parte de las costuras del Partido Socialista un poco adormilada, que eran las entrevistas que ha dado Zapatero. Una en concreto aquí, muy comentada, en la que varias veces se refería que hay que romper eso de la campaña ad hominem, el insulto personal que sufre el actual presidente del Gobierno y que también sufrió él en su mandato. Sin duda. ¿No tardó demasiado Pedro Sánchez o ustedes en darse cuenta de que ese mensaje estaba calando? ¿No reaccionaron demasiado tarde? Pues mire, durante 5 años que lleva Pedro Sánchez siendo presidente del Gobierno, ha sufrido desde el principio, desde el primer día, insultos. En una campaña de descalificación personal hacia él, pues para intentar deshumanizarle, cosificarle, para que, bueno, pues se le pueda insultar porque como no es persona. Fíjese, yo he tenido la oportunidad de trabajar con Pedro Sánchez desde hace muchos años, antes de ser presidente del Gobierno, antes de que pudiéramos imaginar que podía ser presidente del Gobierno. Y he visto una persona siempre muy trabajadora, una persona muy comprometida con su país, una persona que lo que busca siempre es el bien común. Y en concreto, no sé, me vienen a la cabeza hasta distintos ejemplos, como fue la negociación de los 140.000 millones de euros en la Comisión Europea. Un Consejo Europeo que iba a ser un día, y que fueron 4 días, y que estuvo allí trabajando, sin parar para convencer
a todos nuestros socios europeos, porque había muchos que no estaban de acuerdo con los fondos europeos. Y como es una persona capaz, competente, tenaz, consiguió 140.000 millones de euros para España, que es, entre otros motivos, por los cuales la economía española crece más que ninguna en Europa, más que ninguna, este año y el que viene. Bueno, pues claro, como no se puede discutir eso, ni se puede discutir que hemos hecho una reforma laboral que ha conseguido que ahora la mitad de los contratos sean indefinidos, ni se puede discutir que la inflación en España sea la segunda más baja de Europa, o que hayamos conseguido que las pensiones suban el IPC y que además se garantice que sean sostenibles, que tengan pensiones los que hoy tienen 50, los que hoy tienen 45 años. Como eso no se puede discutir, se le descalifica. Desde luego, es una política de tierra quemada. Por cierto, una política de ultraderecha, del PP y de Vox, de total ultraderecha. El hacer una campaña de descalificación personal a una persona que no se lo merece, Pero yo le preguntaba si no reaccionaron demasiado tarde. Por ejemplo, ahora estamos asistiendo a una tournée del presidente del gobierno por varios medios, algunos, digamos, con líneas editoriales adversas habitualmente al gobierno y donde no había ido a jugar esos partidos en ese terreno el presidente del gobierno. A eso me refiero cuando si no han reaccionado demasiado tarde y que este partido también tenían que haberlo jugado hace por lo menos un año ya. Bueno, pues mire, quizá es posible que se podía haber hecho antes. Lo que creo es que lo hemos hecho a tiempo y que desde luego los españoles cuando vayan a votar el día 23 de julio van a conocer un poco mejor al presidente, porque todo el mundo le ha visto en las entrevistas y ha visto que lo que se ha dicho de él por parte de la ultraderecha, PP y Vox, pues es falsedades, bulos. La campaña del 28 de mayo fue una campaña de falsedades y de bulos por parte de la ultraderecha. Si fue así, tuvo éxito. Pues esta campaña va a ser la campaña de la verdad y por eso va a ganar el Partido Socialista. ¿Están convencidos o porque están en entrevista? Totalmente convencido, totalmente convencido. Y además es que, mire, las tendencias de las encuestas es lo que están indicando. Y nuestro país se merece un gobierno que sea respetuoso con los valores democráticos, que sea respetuoso con los derechos humanos. Porque defender los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI es defender los derechos humanos. Y por tanto, quien no los defiende se está poniendo contra los derechos humanos en el año 2023. España se merece un gobierno que sea capaz de acabar con los grandes problemas estructurales que ha tenido nuestro país, como es la precariedad, como es la falta de unos salarios que sean dignos. Nosotros hemos subido el salario, hemos conseguido que los contratos tengan derechos, hemos conseguido que la economía, que tiene un crecimiento muy sólido, se reparta. España se merece eso. Y por eso vamos a ganar las elecciones el 23 de julio. Y lo que no se merece es una ultraderecha, llámese PP, llámese Vox, que quiere hacernos retroceder. Y que quiere humillar a personas que son mujeres, que son personas LGTBI, que son inmigrantes, que son trabajadores. Porque, ¿qué va a pasar cuando la ultraderecha de Vox le diga al Partido Popular cualquier otro disparate para apoyarles? Pues el Partido Popular se tragará sus palabras y hará lo que tenga que hacer para gobernar. En este contexto tan polarizado y donde se va a jugar a lo mejor por décimas las elecciones, los debates, el cara a cara. El próximo lunes hay uno, el único cara a cara que va a haber. ¿Sí? Se está comentando que Pedro Sánchez tiene que ir con todo y que va a tener a lo mejor un problema, y es no pasarse de frenada o no quedarse demasiado corto. ¿Qué espera usted de ese cara a cara y sobre todo de los debates? Porque va a haber aquí después dos más en Televisión Española, uno que tenía que ser a 4, pero el PP ha renunciado y va a ser a 3, con los cabezas de lista, Pedro Sánchez del Partido Socialista, Yolanda Díaz de Sumar y Santiago Abascal de Vox. También va a haber uno a 7 con los portavoces de los distintos grupos. ¿Qué importancia a esos 3 debates cree usted que va a tener en la campaña? Toda. Y también esos debates, e ir a esos debates, es un signo de calidad democrática y es un signo de transparencia de las personas y de los candidatos que van allí a mostrar a los españoles y a las españolas cuál es su proyecto para el país. Me llama mucho la atención que haya partidos y haya aspirantes que no quieran ir a debatir. Me llama mucho la atención. Nosotros, todos los medios de comunicación que han propuesto debates, tanto esta casa, la Radio y Televisión Española, la pública, como cualquier otro, les hemos dicho que sí, que el presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista va a todos los debates y que al debate a 7 también vamos. ¿Por qué? Porque queremos hablar de lo que hemos hecho y de lo que queremos hacer en los próximos 4 años. Y me llama mucho la atención que haya en campaña electoral un partido político que no quiere ir a debatir.
¿Por qué no quiere debatir? Bueno, pues porque no tiene proyecto, porque su proyecto es destruir y derogar. No hay que dejar volar la imaginación, porque públicamente dicen que ese es su proyecto. O porque el proyecto que tienen nos lo quieren ocultar a los españoles. Y detrás de esa negativa a ir a los debates, lo que hay es una cortina y un señor con tijeras detrás de todos los recortes que van a hacer en derechos, en libertades y también, por supuesto, en derechos sociales. Bueno, pues esa es la pregunta. Porque sería tan sencillo como que el señor Feijóo fuera a los debates y que planteara a los españoles: señores, señoras, este es mi programa para España. Pero claro, si su programa es destruir todo lo que hemos andado y si su programa es llevar a cabo recortes que no va a reconocer en estos días, pues por eso, entiendo yo, decide quedarse en casa, porque es perder una oportunidad para explicarle a los españoles y las españolas todo. Hay quien le critica a Pedro Sánchez, que en el pasado tampoco fue un gran entusiasta de todos los debates. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez fue a todos los debates y es más, yo recuerdo algunos debates a los que no fue el señor Rajoy, que fue Pedro Sánchez, y después hubo debates en una situación en la que los representantes de la derecha en ese momento, que eran Ciudadanos y Partido Popular, estaban prácticamente igualados. Pero miren, basarse en aquello, pues bien, es una excusa, pues bien, igual creen que es suficiente, pero yo planteo, ¿por qué no quiere debatir el señor Feijóo? ¿Es cobardía? ¿No tiene proyecto para España? ¿O nos lo quiere ocultar antes de las elecciones porque luego vendrán recortes? Si la respuesta es diferente, estaremos encantados de escucharla de boca del señor Feijóo. Pues veremos qué pasa con los debates. Y con Sumar, ¿cómo se hace esto? Realmente, curiosa, desde el punto de vista de la curiosidad, es algo que me atrae, que me fascina. Ustedes no van a conseguir mayoría absoluta. Ustedes, para gobernar, van a necesitar pactar con Sumar. Pero Sumar también es un rival. Entonces, estas que no son unas elecciones, sino 50 elecciones o 52 elecciones, si tenemos a Ceuta y Melilla, hay que jugar en todas esas 50 o 52 circunscripciones. ¿Cómo se hace para...? Yo necesito aumentar y también tengo que succionar votos de ese espectro a la izquierda del PSOE, pero no mucho para que no se hunda mucho Sumar. Es que esto es una ecuación bastante complicada de resolver. No sé cómo la tienen resuelto ustedes. Nosotros, yo soy candidato del Partido Socialista, nosotros defendemos al Partido Socialista, que es bastante obvio que es la única opción que es segura y que es fiable al 100% para ser un dique de contención a la ultraderecha, llámese PP, llámese Vox. Y por tanto nosotros, claro que aspiramos a ganar, claro que aspiramos a tener una mayoría sólida y además aspiramos también a decirle a los ciudadanos que nosotros somos los únicos, el Partido Socialista es el único que puede ser un dique de contención a la ultraderecha. Porque en otros países europeos ese dique de contención no solo son los socialdemócratas, también es el Partido Popular. Pero aquí en España el Partido Popular no solo no es un dique de contención de la ultraderecha, sino que ha abierto las compuertas por completo. La ultraderecha es lo mismo, son indistinguibles y por tanto es el Partido Socialista el único que desde el Gobierno de España puede pararles los pies, como pasó en Castilla y León. Cuando empezaron a intentar enredar para reducir derechos de las mujeres que voluntariamente decidían interrumpir voluntariamente su embarazo, pues fue el Gobierno de España el que puso pie en pared y quien no lo permitió. Por eso es imprescindible que haya un Gobierno de España del Partido Socialista para poder parar cualquier fechoría que se le ocurran a los gobiernos de ultraderecha en las comunidades autónomas y ayuntamientos. Y de Sumar, ¿cómo lo ve? Ya sé que usted es candidato del Partido Socialista, pero entienda que si gobierna uno de los dos bloques va a gobernar con dos patas, PP o Vox, y ustedes con Sumar. Yolanda Díaz hoy, por ejemplo, hace una propuesta de la herencia universal para los jóvenes que no ha sido muy bien recibida por ustedes, parece ser. Todo mi respeto para Sumar, un competidor electoral al que le tengo todo mi respeto. En lo personal, incluso tengo buena relación con Yolanda. Y fíjese si respeto que las propuestas electorales que hace ni siquiera entro a calificarlas. Máximo respeto, por supuesto, para Sumar y para Yolanda. Pero yo creo que los españoles han de saber, sobre todo en muchas provincias en nuestro país, que el Partido Socialista es la única opción fiable 100% para parar a la ultraderecha. Ahí va a ser la clave también quien sea tercero en muchas provincias donde solo se ponen en juego 3 diputados. ¿Quién ocupe la tercera posición va a ser la clave? Sí, sin duda, es clave quien ocupe la primera y quien ocupe la tercera, sin duda. Y nosotros como Partido Socialista aspiramos a ser la primera fuerza en nuestro país. Y aspiramos
porque tenemos un proyecto político, porque hemos trabajado muy duro 4 años y creo que los resultados están ahí. Por eso a la derecha y a la ultraderecha no les viene bien hablar de lo que hemos hecho. Por eso ellos están en el bulo, en la mentira, en hablar de cualquier cosa, pero que no se hable de economía. ¿Por qué no quiere la ultraderecha hablar de economía? Porque somos el país que más crece en este año y vamos a ser el que más crezca el año que viene. ¿Por qué no quiere la ultraderecha, PP Vox, hablar de empleo? Pues porque ahora la mitad de los contratos que se firman son indefinidos y porque tenemos casi 21 millones de afiliados y los datos del paro siguen siendo muy positivos. ¿Por qué no quiere hablar la ultraderecha, PP Vox, de inflación? Porque tenemos la segunda mejor inflación de Europa, siendo alta, si sabemos que es alta. Por eso hemos aprobado el martes pasado un decreto ley para seguir ayudando a las familias que sabemos que tienen dificultades con la inflación. Como todas las cosas de comer, de todo lo que hemos hecho, no le interesa nada a la ultraderecha, pues ellos en sus bulos, en sus mentiras y en sus cosas. Pero nosotros vamos a seguir hablando de eso. Y vamos a decirles a los españoles lo que queremos hacer en la siguiente legislatura, que tiene que ser de consolidación, de la ampliación de derechos, de libertades, también de consolidación de un modelo económico, de transición ecológica. Fíjese, si nosotros seguimos gobernando, España en una década va a ser potencia mundial en energías renovables, potencia mundial. Si la ultraderecha llegara de la mano del PP y de Vox, pues volveríamos al impuesto al sol, volveríamos a las nucleares, a las centrales térmicas, es decir, hace 50 años, si es que son muy antiguos, no solo de mentalidad, sino de proyecto político. Por eso no quieren debatir y por eso no quieren hablar de las cosas importantes. Entiendo que van a juntar la apelación a la emoción que faltó en las elecciones quizá municipales y autonómicas junto al relato de lo que han hecho y de lo que quieren hacer. Han hecho autocrítica de lo que han hecho mal, es decir, ¿por qué con todos estos datos positivos, en su opinión, economía de todo tipo, pensiones, becas, etcétera, inflación, hay los resultados demoscópicos que hay y que ha fallado? Y si piensan que va a ser distinto si firman coalición con Sumar en los próximos 4 años. Ese ruido que se ha criticado tanto y que tanto daño hace a cualquier electorado, pero más a la izquierda, ha sido el principal error de ustedes. Mire, por supuesto que habremos cometido errores, pero si me permite, tampoco hace falta que nos lo digamos nosotros. Hay docenas de medios de comunicación y de opinadores que ya todos los días nos recuerdan los errores que cometemos y también los que no cometemos, con lo cual ahí la libertad de expresión no tiene problemas en nuestro país. Más allá de eso, claro que el ruido no ayuda, claro que el ruido no ayuda. Y desde luego yo creo que las políticas que ha hecho este gobierno se explican por sí solas y la gente las ha visto. Y cuando se pregunta por las políticas que ha hecho este gobierno, por la reforma laboral, por la subida al salario mínimo, por la ley educativa, por la ley de ciencia, por tantas y tantas normas que hemos hecho para que nuestro país sea mejor, la inmensa mayoría de la población le parecen bien, le parecen bien. Por eso vamos a pedir el voto, para continuar en esa senda, para consolidarla y también porque ojo, es que estamos ante una disyuntiva muy importante en España. Esta mañana hemos tenido una reunión con los comisarios europeos, con el Colegio de Comisarios, en el nuevo museo que hemos abierto, la Galería de las Colecciones Reales en Madrid. Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de partir, de hablar, hemos tenido equipos de trabajo, luego hemos hecho un plenario. Me ha llamado la atención la enorme preocupación que tienen comisarios europeos, incluso del Partido Popular, por la deriva ultraderechista, el proceso de ultraderechización que está teniendo el Partido Popular en España. Me ha llamado la atención enormemente, porque Europa, que es una Europa de valores, de democracia, de libertad, de solidaridad, de respeto, de tolerancia, en manos de la ultraderecha se convierte en algo oscuro, en algo reaccionario, en algo antieuropeo. Y son plenamente conscientes los comisarios europeos, como somos los miembros del gobierno, de que en este momento una candidatura antieuropea, extremista, ultraderechista en España sería un problema para la Unión Europea. Cuando hemos liderado los debates, España ha liderado el debate de fondos europeos, que es el debate de la solidaridad entre países cuando tuvimos una dificultad. España ha liderado el debate de la solución ibérica, que es también el modelo energético de nuestro continente. Claro, la ultraderecha es un retroceso en todo eso. Es decir, nos jugamos los avances que hemos aprobado en estos 4 años. Nos jugamos consolidar ese modelo, nos jugamos consolidar el rumbo para que España sea, por ejemplo, potencia mundial en energías renovables. Pero también nos jugamos que España siga siendo la bandera
de la libertad, de la igualdad entre hombre y mujer, de los derechos de las personas LGTBI, de la tolerancia, de la libertad de expresión, de la libertad de creación. Y eso está en riesgo con esta ultraderecha del PP y Vox, que están asumiendo los mismos postulados y que lo que suponen es un paso atrás de décadas. Y España no puede permitírselo. Solo una cosa, señor ministro. ¿En serio que comisarios europeos del Partido Popular le han mostrado su preocupación porque gobierna el Partido Popular en España? Sí. Me han mostrado su preocupación por que gobierne la ultraderecha en España de la manita el Partido Popular y Vox. Y me lo han mostrado esta mañana. Pues aquí lo dejamos por mi parte, pero ahora llegan las preguntas de los miembros de la mesa de análisis. Ainhoa Martínez Hoyos. Sí, buenas noches, ministro. Además de titular de Presidencia y de Relaciones con las Cortes, también es ministro de Memoria Democrática. Y esta es una de las leyes que el PP tiene en el punto de mira, que habla directamente de derogar la Ley de Memoria Democrática. Le quiero preguntar, ¿qué autocrítica hace? ¿Qué ha faltado en esa ley para que fuera una ley con el consenso suficiente para que sobreviva a este gobierno? ¿Y qué balance hace de la ley? Si está funcionando, más allá de las exhumaciones que acaparan todos los titulares, ¿está habiendo sanciones por exaltación del franquismo? Vimos, por ejemplo, cuando se exhumó a Primo de Rivera, que hubo un tumulto a la entrada del cementerio. La Fundación Francisco Franco sigue ahí y no se ha prohibido. Me gustaría que nos contara el balance de esa ley y por qué no ha tenido el consenso suficiente para que les sobreviva. Pues mire, también esta pregunta va de valores. ¿Sabe lo que le ha faltado? Que se la lean. Si un demócrata se lee la ley y me dice una sola frase, que él considera que no es ajustada a la Constitución española, me sentaré con él y discutiremos esa frase. No se la ha leído la ultraderecha. Es una campaña como con tantas otras leyes de bulos, de grandes mentiras. Es una ley que pone en el centro la defensa de las víctimas, de la dictadura, de la represión franquista, de la guerra civil, de todas las víctimas. Es una ley que pone en valor la transición como el pilar de nuestra Constitución. Es una ley que trata de que las personas que tienen familiares todavía en cunetas puedan recuperar los restos y darles una sepultura digna. Es una ley, en definitiva, que nos hace mejores como país porque homogeneiza nuestras condiciones. El derecho internacional humanitario lo introduce en el derecho español. Por eso es una ley que no entiendo cómo un demócrata puede estar en contra. ¿De qué está en contra un demócrata? ¿De que haya una familia que recupere los restos de sus seres queridos? ¿De que se declare ilegal el golpe de Estado y la dictadura? ¿De que se considere que la transición fue un pilar fundamental de nuestro sistema democrático hoy? Lo que ha ocurrido con esa ley es que la ultraderecha no se ha molestado en leérsela. ¿Por qué? Bueno, pues ahí habría mucho de qué hablar. Probablemente necesitaríamos varios programas para saber por qué la ultraderecha le cuesta tanto aceptar que la dictadura fue una dictadura y que España es una democracia gracias a la transición y gracias a la lucha de muchos demócratas durante décadas. Y claro que se está aplicando la ley, evidentemente, y hay procedimientos en curso y ya se han resignificado lo que era un gran mausoleo a un dictador, como era el antes llamado Valle de los Caídos, hoy Valle de Cuelgamuros, que ya pasa en España lo que pasa en cualquier otro país europeo, que no se homenajea a un dictador en un edificio como es la Basílica del Valle de Cuelgamuros. Es decir, también hablamos en esto de valores. Y yo reitero la pregunta, ¿qué le puede molestar a un demócrata de que una familia recupere los restos de sus seres queridos para darles una sepultura digna? ¿Qué le puede molestar? Para mí es incomprensible. Sí, ministro, ya sé que buscar la autocrítica y más en campaña es como buscar un unicornio a veces, pero como nos gusta intentarlo y además creo que los ciudadanos lo agradecen. Sobre este asunto le preguntaba antes, Xavi, el tema de haber visto antes, porque ahora el presidente está hablando de pinchar la burbuja del antisanchismo. Pero claro, es que llevamos hablando del antisanchismo no es de hace una semana. Por lo menos desde hace un año que tuvieron un mal resultado en Andalucía, por lo menos era bastante evidente que el antisanchismo era muy potente. Yo lo que le pregunto ya concretamente, para que me responda concretamente, usted está en el núcleo duro de las decisiones del gobierno siempre. ¿Usted ha escuchado alguna vez, o usted ha dicho, en alguna de esas reuniones, alguna vez alguien ha dicho, oye, chicos, se nos está yendo de las manos lo del antisanchismo, hay que hacer algo, porque no se han puesto hasta ahora? Entonces, ¿qué ha pasado en todos esos meses? ¿Había gente dentro del gobierno que decía, tenemos que entrar a eso, y otros que decían que no, o ni siquiera ha habido debate? Yo creo que hemos comprobado que en ocasiones una campaña sucia y una campaña llena de bulos y de grandes mentiras pues le puede funcionar, como le funcionó al Partido Popular el 28 de mayo. Pero hasta mayo no lo han visto. Pero mire, fíjese el error que hemos podido cometer.
igual ha encontrado el unicornio. El error que hemos podido cometer es que hemos querido hablar de pensiones, y hemos querido hablar de becas, y hemos querido hablar de educación, y hemos querido hablar de trabajo, y hemos querido hablar de salarios, y hemos querido hablar de vivienda. Fíjese qué error hemos cometido. Y había otros en la mentira, en la intoxicación, en la descalificación diaria del presidente y de todos. Bueno, pero bueno, pues, pero yo lo que le pregunto es, concretamente si alguien lo vio, si en alguna reunión se dijo. Bueno, pero los análisis, entienda que los análisis que hacemos en reuniones internas, pues no es el momento de desvelarlo ni ahora ni nunca. Pero más allá de eso, si nuestro error ha sido intentar hablar de las cosas que mejoran la vida a la gente, bueno, pues vamos a seguir hablando de eso. Lo que ocurre es que también ahora vamos a hacer frente a las mentiras y a los bulos. Y yo creo que el presidente en unos días ha acabado con las mentiras de años. Que gente que se ha dedicado desde el principio, si se acordará usted, si es que llevábamos en Moncloa unos días y ya era el Ocupa, apareció el Falcon. Fíjese el Falcon, que iban en autobús regular los presidentes anteriores. O sea, quiero decir que es que si tardas un segundo en desmontar las grandes falacias de la ultraderecha sobre el presidente del gobierno. Él ha tardado unos días y las falacias y las mentiras y los bulos se han acabado. May. Ministro, yo vuelvo a su cometido, digamos, y hablando del tema de autocrítica. ¿Cree que le ha pasado algún tipo de factura el incidente en la Comunidad de Madrid el día de la celebración? Pues mire, hablando de una campaña de bulos y de mentiras, fue una campaña de falta de respeto y de falta de respeto institucional. Yo en aquel momento no entré, no contribuí a aquel episodio y sigo pensando que hice bien. Desde luego yo voy a estar siempre en el respeto, también en el respeto institucional entre gobiernos para intentar tomar medidas y tomar decisiones que mejoren la vida de la gente, y quien esté en la falta de educación y en la falta de respeto institucional, pues bueno, allá ellos y allá ellas, pero desde luego yo voy a estar siempre en el respeto y voy a estar siempre en la buena educación. Pero sabiendo lo que pasó, ¿hubiera actuado de la misma manera? Insisto, si es que yo no entré en aquello, ni voy a entrar ahora, ha pasado ya tanto tiempo. Yo voy a estar siempre en el lado de la buena educación y del respeto institucional entre gobiernos para intentar hacer la vida más fácil de los ciudadanos. Quien esté en la mala educación y en otras cuestiones, pues bueno, pues allá ellos. Última pregunta, Cristina. Sí, buenas noches, ministro. Después de los cambios de criterio y de las cesiones que se han hecho en esta legislatura, por ejemplo, con el tema de los indultos a los presos del Procés, la derogación del delito de sedición o la rebaja del delito de malversación, que es un delito de corrupción política, ¿hasta qué punto resultan creíbles cuando aseguran que en caso de volver a sumar con RC, entre otros socios parlamentarios, no aceptarán bajo ningún concepto un referéndum, una consulta sobre el encaje de Cataluña en España, aunque fuera aparentemente políticamente no vinculante? ¿Hasta qué punto pueden resultar creíbles después de haber dicho que los presos del Procés cumplirían íntegramente sus penas, de que incluso se endurecería en el Código Penal el delito de rebelión o se rescataría el delito de referéndum ilegal? Es decir, ¿qué credibilidad tienen después de todo lo que ha pasado durante esta legislatura? Pues tenemos toda, porque hemos conseguido que la Cataluña de 2023 no se parezca a la de 2017, afortunadamente, y que todas estas recetas antiguas, pues que son divisivas, que no dan solución a nada, que lo que hacen es cronificar el conflicto, estén pasadas de moda. Yo creo que nosotros lo que hemos hecho ha sido una apuesta clara por el diálogo. Desde luego, es una apuesta que el presidente del Gobierno ha explicado, y creo que ha sido una apuesta muy positiva, porque la Cataluña de hoy, que es una Cataluña que mira al futuro, es una Cataluña donde hay acuerdos entre diferentes, es una Cataluña donde hoy ya no hay un problema con el independentismo. En las encuestas que se hacen, acuérdense de cuál es el problema con el independentismo en Cataluña, que era el primero durante años en España, hoy creo que está en el puesto 45. Y eso es gracias a las políticas. Pero RC dice que la va a volver a llevar a la mesa. Yo respeto mucho las propuestas electorales de los partidos, muchísimo. Las respeto muchísimo. Yo le digo que la apuesta del Partido Socialista es el diálogo. No volver a recetas divisivas, antiguas, de gente que se le paró el reloj hace años. Nosotros queremos una Cataluña que sea vanguardia, sobre todo en lo económico y en lo social. Y para eso hemos trabajado muy duro durante estos 5 años y hemos conseguido superar un problema que verdaderamente lo era, y mucho, en España. Y eso ha sido gracias a las políticas de este Gobierno y del presidente Pedro Sánchez. Pues aquí lo dejamos, señor ministro. Muy bien. Sigue convencido de que remontan, ¿no? Bueno, yo creo que
cuando la curva de uno es descendente, como es la ultraderecha PP-Vox, y la curva de otro es ascendente, en este caso el bloque progresista y en particular el Partido Socialista, creo que esas curvas se van a cruzar y que el Partido Socialista gana las elecciones. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos merecemos ganar y la ultraderecha se merece perder. Veremos qué pasa el 23. Gracias. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, pues hasta aquí el primer tramo de la noche, el tiempo para la entrevista. Hoy, como han visto, con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Enseguida empezamos a analizar ya la actualidad de este lunes 3 de julio.